Amén. Buenos días a todos, los que no os he saludado antes. Bueno, hoy yo tengo el privilegio de estar aquí y vosotros la condena de tener que escucharme, así que vamos a tener que compartir un poco este tiempo. Tengo aquí para apuntar al que se porte mal y disparo. Ahora, ¿no? Bueno, muy buenos días a los que están ahí conectados detrás de esa cámara. Os queremos igual, no podemos abrazar desde aquí, pero os queremos igual. Bueno, hoy el Señor traía una palabra a mi corazón y buscando un título que siempre los que predicamos nos comemos la cabeza a ver qué título ponerle, ¿no? Pues le he puesto este título. No es por gastar saliva. Y con una conversación profunda con el equipo de redes, porque no se terminaba de entender muy bien, no es por gastar saliva, no se refiere a esto, ¿vale? No tiene nada que ver con esto. Se ha quedado triste el pobre muchacho porque se creía que iba con él, pero no. Lo siento, pero contigo no iba. Se trata de esto, ¿no? Cuando Jesús decía, de cierto te digo, de cierto te digo, y una, y otra, y otra. Eso no lo hacía porque estuviera aburrido o porque quisiera gastar saliva, que es lo que se dice, ¿no? Como decirlo y ya está, y bueno, y lo suelta. No se trata de esto, ¿no? Entonces, la semana pasada hablábamos de ser persuadidos, ¿no?, por la palabra de Dios. Fue un buen mensaje, no sé si alguno se acuerda, yo sé que aquí algunos de memoria andamos medio flojos, pero hablaba de ser persuadidos por la palabra de Dios. Cuando Dios nos habla, como eso nos toca el corazón, a la patata, como yo les digo, ¿no? Nos llega aquí y ¿qué hacemos con lo que Dios nos habla, ¿no? Y eso fue el domingo pasado. Esto está un poquito alto, ¿se puede bajar un poquito? Eso fue el domingo pasado y este viernes me sorprendió mucho que hablamos de Gedeón. Digo, menos mal que ha sido Gedeón y no ha sido el otro, si no me quedo sin prédica. Así que yo hoy os voy a traer a otro personaje bastante peculiar, ¿no? Y me gustó lo que se habló de Gedeón. ¿Cuántos acordáis el viernes lo que hablamos de Gedeón? Bueno, por lo menos acordáis de que hablamos de Gedeón, sí, ¿no? Vanina dice que se acuerda. Si no se acordara Vanina estaríamos en un grave problema. Así que hablamos de Gedeón, hablamos de cómo reaccionó él al llamado de Dios, ¿no? A que Dios quería llamarlo, y analizamos bastantes cosas interesantes. Y yo hoy quiero traer otra persona que tiene algo relacionado también. Y antes de deciros quién es, os voy a poner un vídeo, si se puede apagar la luz esta, que es la 3. Y vamos a ver si os suena, a ver quién es. Ponle volumen. Ponle volumen. Christopher Lee no es el personaje, ¿vale? Son los créditos de la película. Bueno, ahí tenemos. ¿Sabemos quién es ese personaje o no? A ver, a una sola voz, para los que no saben se unen también a la... Moisés. ¿Quién es? Moisés, ¿no? Moisés. Como dirían los que saben de fotos, tiene mucha power esa foto. Muy bien, le damos a las luces por ahí. Vamos a hablar de Moisés. Y vamos a hablar de Moisés porque todos más o menos conocemos algo de la historia de Moisés. ¿Alguien no sabe quién es Moisés? Entonces, si nadie levanta la mano, comprendo que todos saben quién es Moisés, ¿verdad? Bueno, ahí he puesto esa escena, ¿no?, de una película que, bueno, que no tiene mucho que ver con lo que pone en la Biblia, pero ahí más o menos se asemeja, ¿no? Y
quería destacar como dos puntos de la vida de Moisés, a lo mejor de sus inicios, ¿no? Y es que, aunque no fuera literalmente así, ¿no? Porque luego vemos que vuelve y todas estas cosas y no era intencionado, pero fue abandonado por su propia madre, ¿no? Lo echó al río y habéis visto que una parte iba un poco más rápido, ¿no? Porque si no parecía que era como un crucero por el Nilo, y os aseguro que el bebé no estaba en plan crucero. Allí eso tenía que estar frío con ganas y pegando el paseíto por allí con 3 meses, pues no me imagino que estuviera muy contento, ¿no? De hecho, venía llorando. Una de las cosas que le pasó a Moisés es que fue abandonado por su propia madre de algún modo, ¿no? Vamos a ponerlo entre comillas. Y otra cosa que le pasó es que fue desechado por su propio pueblo. De hecho, por sus dos pueblos, ¿no? Porque él fue criado en la cultura hebrea y luego creció su adolescencia, su juventud, la creció con los egipcios, con la cultura egipcia, ¿no? Y realmente fue rechazado por los dos bandos, porque los egipcios no lo querían por allí por lo que hizo y los hebreos tampoco. ¿Tú de qué vas? ¿Tú que te crees aquí mi jefe o algo? Y era desechado por los dos. Entonces, quiero que nos quedemos con esos dos puntos porque vamos a partir de un Moisés que tiene eso en su base, ¿no? En su pasado, forma parte de su interior, como las cosas que a nosotros alguna vez nos ha pasado y nos dejan marcados, ¿verdad? Yo quiero que me acompañéis a leer en la Biblia en Éxodo capítulo 1, versículo 22. No lo voy a poner en pantalla, así que saquen vuestras espadas y vamos a leerlo. Amén. Éxodo capítulo 1, versículo 22. Y de ahí vamos a leer en adelante. El que lo tenga, diga, lo tengo. Diga, lo tengo, lo tengo. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Yo mientras jugamos le da tiempo a los demás a encontrarlo. ¿Ya estamos? ¿Sí? Algunos ya se lo han terminado de leer incluso. Vale, dice, capítulo 1, versículo 22, dice, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Quiere decir que se carguen a los varones. Pobres de nosotros, pero nos cargaban. ¿Vale? Capítulo 2 dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, cuando tenía orden de que tenían que matarlo, ¿no? Dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón, qué casualidad, ¿no? Justo estaba pasando por allí. La hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Cuando la abrió y vio al niño, he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? El 8. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Bueno, aquí tenemos un poco el contexto, ¿no? Lo que pasó, por eso decía que muy entre comillas que la madre lo había abandonado, porque no era, paso de este niño, lo tiro por el río, sino que ya no podía hacer otra cosa y lo soltó y luego los milagros de Dios, ¿no? Volvió a sus manos y pudo darle la crianza. Partimos de este Moisés, ¿vale? Partimos de un Moisés que sucedió esto, luego creció con su madre, creció aprendiendo la cultura hebrea y luego, cuando ya creció, lo trajo a la hija de Faraón y dice que lo prohijó, es como que ahora es mi hijo. Y a partir de ahí empezó a educarse con la cultura egipcia, ¿no? Yo quiero que leamos en Éxodo capítulo 3, el versículo 4 y el versículo 10. Hemos conocido ya quién es Moisés y ahora vamos a ver qué le pasa con Dios, ¿no? Dice, capítulo 3, versículo 4, dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza
y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. El versículo 10, perdona. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Este mismo Moisés que había hecho su paseo por el río, que había estado con una madre y luego con otra, que estaba creciendo con las dos culturas, llegó un momento en el que Dios lo llama. Una zarza ardiendo, dice que Moisés se queda así un poco flipado, como decimos aquí, y se acerca a mirar la zarza y le dice, Moisés, Moisés, heme aquí, ¿no? Y Dios lo llama, le da un llamamiento y un propósito. Ya hablamos el viernes qué pasó con Gedeón cuando Dios lo llamó. Hemos hablado muchas veces de qué pasa cuando Dios nos llama a nosotros, ¿no? Yo quiero que veamos qué es lo que pasó con Moisés cuando Dios lo llamó. Hemos leído en los versículos 4 y 10 su llamamiento. No me metí mucho en toda la historia, la podéis leer luego en la casa, pero en esos dos versículos es como Dios está llamando a Moisés y le está dando un propósito, ¿verdad? Vamos a leer cuáles son el diálogo que luego mantiene. Quiero que nos vayamos a Éxodo capítulo 3, versículo 11, ¿vale? Éxodo 3:11, si lo tenía abierto estaba justo al lado. Dice, entonces Moisés respondió a Dios al llamamiento que le había hecho en el versículo 10, ¿no? Y que le dijo, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? No se creía nada, ¿no? Luego vamos a leer las respuestas. En el capítulo 4, versículo 1, dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová, tú no conoces a Dios, le dirán, ¿no? Capítulo 4, versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Versículo 13, todavía sigue con su retahíla, ¿no? Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Como diciendo, manda a otro, que yo para ese llamamiento que tú me has hecho, yo creo que no estoy capacitado de dar cualquier cosa aquí, ¿no? Ahí tenemos a Moisés. Ahí tenemos a un Moisés que de manera milagrosa sobrevivió a lo que pasó, ¿no? Cuando debería haber muerto desde que nació, la madre lo tuvo guardando 3 meses. Cuando ya no podía más, lo echó al río, que aquello terminaba mal, casi seguro. Los analistas y los estadísticos dirían que la palmaba fijo. Sin embargo, qué casualidad. Cayó justo delante de la casa de Faraón y la hija tuvo compasión de él, ¿no? Qué casualidad todo, como dicen, ¿no? Pues ese mismo Moisés que de manera milagrosa sobrevivió a la condena que tenía por ser varón, que sobrevivió a ese viaje por el río, que sobrevivió a cuando se encontró a la hija de Faraón, ese mismo Moisés al que Dios llama de una manera milagrosa, porque una zarza ardiendo no es algo que se vea todos los días, es ese mismo Moisés que ahora no hace más que poner excusas y que se cree incapaz y que se cree que no puede, que se cree que eso es para otro, ¿no? Como dice ya en el último, mira, manda a otro por el que debas de enviar, porque yo no estoy para esto, ¿no? Quiero que leamos ahora las respuestas a cada uno de estos argumentos de Moisés, ¿no? Hemos leído el capítulo 3, versículo 11, pues en el 12 está la respuesta de Dios, ¿no? Dice, y Dios respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. No solo le está diciendo ve que lo va, sino que ya le está diciendo lo que va a pasar cuando lo consiga. O sea, que lo vas a conseguir y te voy a decir qué va a pasar después, ¿no? Él sigue, capítulo 4, versículo 1, pues en el versículo 2 le da la respuesta. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tiene en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Para no leer todo lo que dice, nos vamos al versículo 8, dice, si aconteciere que no te creyeran ni obedecieran a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Él le había dicho, no, pero ellos no me van a creer que yo vengo de tu parte tal. Y dice, ¿qué tienes en tu mano? ¿Una vara? Pues vas a hacer estas señales. Y si no te creen con una, te van a creer con la otra. Le está dando herramientas, le está dando posibilidades, ¿no? Él sigue, en el versículo 10 le cuenta su retahíla, en el versículo 11 Dios responde. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Y al que ve y al ciego. ¿No soy yo Jehová? ¿No soy yo Dios? Dice que no eres fácil para hablar, así que yo soy el Dios de lo imposible, como hablábamos la otra vez, ¿no? Versículo 13, y lo mandó a otro, ¿no? Y dice el versículo 14, dice, entonces Jehová se enojó contra Moisés, tampoco quería tanto rato de pelea, ¿no? Y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita, que él habla bien?
He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. ¿No os habéis preguntado nunca cuando habéis leído esta historia qué hubiera pasado de la vida de Moisés si no hubiera mandado a Aarón? Si hubiera conseguido a lo mejor los 40 años en el desierto reducirlo a 2, no sé, ese tipo de cosas. A mí muchas veces se me viene a la cabeza, ¿no? Pero por cabezón o por creerse algo que no es, pues se creía incapaz y Dios le estaba viendo de otra manera, pasó lo que pasó, ¿no? Y me parece bastante curioso lo que vemos aquí en la vida de Moisés, porque es lo que venimos hablando en este tiempo. Es que Dios nos hace un llamamiento, pero nosotros muchas veces respondemos como Gedeón, respondemos como Moisés o respondemos a lo mejor de una manera que no es la correcta, ¿no? Y yo quiero que hoy nos paremos a hacer un ejercicio corto, si tenéis móviles, hojas, lo que sea, o incluso en la mente, quiero que pensemos en cuáles creemos que son nuestras limitaciones. Dios nos ha llamado, pero es que pero es que a mí me pasa esto, es que tú no sabes mi situación, es que tú no sabes que yo no soy capaz, yo no puedo leer, ¿no? Yo no puedo orar, yo no puedo hacer esto. ¿Cuáles son nuestras limitaciones? Y quiero que dediquéis 30 segundos a pensar. Limitaciones, cosas que os impiden llegar a Dios, cosas que os impiden servir a Dios. Seguro que hay por ahí alguna. Dicen por ahí atrás, ¿no? Cuando tengáis alguna, así. Los de internet también hacéis así, pero lo ponéis en un comentario si queréis, porque no os veo la cara. Las limitaciones, ¿no? Lo que estaba diciendo Moisés era excusa, 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 limitación. Yo no puedo, ¿quién soy yo? No me van a creer, yo no puedo hablar, manda a otro, ¿no? Muchas veces las cosas que decimos nosotros. ¿Ya tenemos pensado alguna limitación? ¿Tenemos pensado algo que nos estorba a la hora de avanzar? ¿Sí? Muy bien. Luego quiero que en el momento de oración os acordéis de esa limitación y la tiréis a la basura. Muy bien, seguimos con Moisés. ¿Sabes qué? Ese mismo Moisés es el que estamos hablando. Ese que puso todas las excusas. Ese que consiguió que Dios se cabreara porque era todo pesado. Pero ese mismo Moisés que nosotros estamos viendo aquí, obedeció. No se creía capaz, no me van a creer, las excusas que tú quieras, pero fue. Fue y hizo lo que tenía que hacer. Y ese mismo Moisés que aquí vemos incapaz, ese mismo Moisés que aquí vemos que no pagamos un duro por él, ese mismo Moisés que luego se plantó firme contra Faraón cuando eran las plagas. Ese es el mismo Moisés que estuvo confiado cuando ya estaba encerrado por montaña, por mar y los egipcios detrás persiguiendo. Es el mismo que mantuvo la confianza ahí y se abrió el mar en dos y pasaron en seco. Estamos hablando del mismo Moisés, ¿eh? Es el mismo Moisés que guardaba esa intimidad con Dios cuando subió al monte y trajo los mandamientos. Estamos hablando de la misma persona. Es ese mismo Moisés perseverante y paciente con el pueblo, un pueblo cabezón, casi, casi como nosotros. Un poquito menos. Perseveró, paciente, los guiaba, los ayudaba, estaba ahí. Es el mismo Moisés que estaba inspirado por Dios en la construcción del tabernáculo, que no era poca cosa, ¿no? Estamos hablando de la misma persona. Entonces, yo sé que muchas veces nosotros, y me incluyo, podemos responder al llamado de Dios de una manera equivocada. Pero es necesario que nosotros sepamos que no tenemos opción, que tenemos que ir, tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque por el camino nosotros vamos a ir viendo qué es lo que pasa, ¿no? De ese mismo modo en el que llamó a Moisés, de esa misma manera milagrosa, porque sé que todos los que estamos aquí hemos visto milagros de Dios, de esa misma manera Dios nos llamó a nosotros. Y nos llamó con un propósito, que es el mismo propósito, sacar al pueblo de la esclavitud. Amén. Entonces, nosotros tenemos ese llamado y debemos saber que tenemos ese llamado para ver cómo respondemos a lo que Dios ha preparado para nosotros, ¿no? He cogido a Moisés, hay más personajes por ahí, a Gedeón no lo voy a tocar ya porque lo desarrollamos un rato. Me impactaba, por ejemplo, David, porque David veía su debilidad, él reconocía su debilidad, pero él no ponía excusas, no se echaba para atrás. ¿Por qué? Porque él creía que tenía un Dios insuperable. Él se veía débil, pero él sabía quién estaba con él. Entonces él afrontaba los desafíos y él afrontaba las situaciones, ¿no? Podemos aprender mucho de cada persona de la Biblia. Por eso yo decía al principio que cuando Dios nos llama y nosotros le ponemos excusas y una y otra vez y hay una retaíla con Dios, ¿no? No es por gastar saliva, ¿no? Porque Él dice, de cierto, te digo.
Y me entró la curiosidad y empecé a buscar en la Biblia cuántas veces dice de cierto te digo. Y eran tantas que no las iba a meter todas porque... Pero os invito a que si queréis luego lo busquéis en internet y veáis todas las veces que Dios dice de cierto te digo, ¿no? Yo he puesto aquí algunas. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Otra, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Y como esa, un montón más. Ahí tenía para rato, ¿no? Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué os quiero decir con esto? Os quiero decir que Dios no se cansa de llamarnos una y otra vez. ¿Por qué? Porque Él ha preparado un plan, un propósito para nosotros. Y no lo va a cambiar. Porque algo que es perfecto no lo cambia. Tú no cambias a tu hija por otra o a tu hijo por otro. ¿Por qué no? Porque es tuyo, porque ya es perfecto. Lo quieres así tal y como es, ¿no? Es igual con nosotros. Él ha preparado un plan perfecto, no lo va a cambiar. Entonces lo único que va a hacer es decirte una y otra, no seas cabezón, vamos, yo te ayudo, yo voy contigo, porque estás preparado por Él para hacer lo que Él ha puesto para ti. Amén. Por eso necesitamos, aunque no entendamos, aunque creemos que somos incapaces, aunque creemos que eso es para otro, porque yo en la vida voy a poder, tengo que ir hacia adelante. Tengo que tomar la decisión. Porque si no, siempre me voy a quedar estancado en ese punto. Ahora, si yo voy para adelante, paso de ser ese Moisés que se cree incapaz a ser ese Moisés que nos deja locos a todos cuando leemos el Éxodo. Amén. De cierto te digo, ¿no? Y yo reflexionando en todo esto del llamado, me vino a una historia que viví hace poco, recientemente, en el trabajo, ¿no? Algunos saben que yo estaba trabajando allí en Leroy Merlin y estaba en un puesto de reponedor, ¿no? Que es como mozo de almacén, por así decirlo. Ahí entra cualquiera y tú te plantas, venga, te quiero, y ya pues tienes un horario donde tú sacas mercancía y la colocas en su sitio. Para eso no hace falta mucha cualificación, mucha historia. Y estaban pensando en cambiar el proyecto y empezar a hacerlo por la noche. Entonces, bueno, ya lo iban a profesionalizar un poco más, ya la cosa se ponía más seria, más salario, más seriedad, ¿no? En todo el asunto. Y nos preguntaron a cada uno de los trabajadores si queríamos formar parte del nuevo proyecto. Yo le dije que sí, que yo de cabeza, ¿no? Y llegado el punto, para no hacer la historia muy larga, llegado ya casi a la fecha de tener que pasar del horario diurno al nocturno, pues yo estaba en jaque. O sea, yo no sabía si iban a contar conmigo, ¿no? Cuando yo creía que era de los fijos, yo ya tengo experiencia, yo ya soy de los buenos aquí, ¿no? Y estaba en jaque, no sabía si iban a contar conmigo. Y de una para otra, me saca el jefe, ¿no? Al que yo ni conocía, lo vi ahí por primera vez, me saca por banda, me lleva a un lado y me dice, oye, dice, tengo una plaza vacante y he pensado en ti para ocupar este puesto de trabajo. Y yo me quedé, ¿de qué? Si no me conoce de nada, ¿no? ¿De dónde se habrá sacado que habrá pensado en mí? Pero ahí me hizo un llamamiento. Me hizo un llamamiento para llevar a cabo una labor administrativa, logística, yo qué sé, yo no sabía ni lo que era la logística. Digo, me quieres poner en un puesto de responsabilidad de lo que yo no tengo ni idea, ¿no? Y claro, me preguntaron, ¿te interesa? Claro, si le decía que no, capaz que para mañana ya habían cogido a otro. así que me paré un momento. Claro, me paré un momento y digo, no tengo ni idea. Pero sí, yo encantado, yo aprendo lo que sea, a mí me gusta, no sé qué. Y fui hacia adelante, ¿no? Y por el camino, pues, fui recibiendo la capacitación. ¿Qué quiere decir con esta historia? Que al final es una decisión. Nos podemos creer incapaces, podemos creer que Dios con nosotros no va a poder llegar tan lejos. Pero si nosotros damos el paso, nosotros vamos a empezar a ver los milagros de Dios. ¿Amén? Esto no sé dónde se había quedado. Oferta de empleo. Bueno, ahí os he contado ya la oferta de empleo, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Esa fue mi historia, pero hay una oferta de empleo para vosotros también. Yo me la he apuntado por ahí, la saqué de LinkedIn, de estos portales de empleo. Es en Negocios de mi Padre, Sociedad Anónima. Se oferta plaza vacante, embajador del reino de los cielos. ¿Os mola ese puesto de trabajo o no? Fíjate los datos, yo firmaba rápido. Remuneración ilimitada. Dice que el jefe es el dueño del oro y de la plata. No hay horarios, no es un pago a comisión, ¿no? No es necesaria experiencia previa. Mira, ahí triunfamos. Recibirá toda la formación necesaria durante el proceso.
Hay una asistencia y acompañamiento del jefe en todo momento. Nunca estás solo. Siempre estás acompañado y con ayuda necesaria, ¿no? El seguro de vida está incluido. Bueno, yo lo he metido por ahí, ¿no? Si quieres solicitar ahora, dice que los requisitos son humildad, porque si no, no vas a llegar muy lejos. Disposición, tener ganas, tener el corazón preparado para, ¿no? Y amor por Dios. El micro se ha comido ahí el Dios, pero ahí está. Bueno, ¿qué os parece el trabajo que he encontrado en el portal de empleo? ¿Alguno que estaba buscando trabajillo os convence o no os convence? Os convence, ¿no? Bueno, ese es el trabajo que tiene preparado para ti. Dice, ¿pero de qué? Si Dios no me conoce a mí de nada, ¿no? Pues me ha apartado ahora aquí por banda y ha pensado en mí, pero si yo no tengo ni idea de esto, es que da igual. Es que Él te ha creado para eso. Él te ha creado para ese puesto de trabajo y aunque tú te sientas incapaz, Él va a estar contigo en todo el proceso. ¿Por qué? Porque Él no va a preparar algo para que se eche a perder, algo que no funcione. No, no. Las cosas que Dios hace las hace en condiciones. Entonces, lo único que hace falta es nuestra confianza, de decir que sí y empezar a andar. Y por el camino ya veremos lo que pasa. Pero hay que decir que sí. Hay que ir hacia adelante en las cosas que Dios nos habla. Si estamos persuadidos por la palabra de Dios, no es para decir, ¡ay, qué palabra tan bonita! Y ahí me quedo. No, hay que tomar decisiones. Hay que ir hacia adelante. Amén. Somos escogidos por Dios. Yo quiero que abráis en vuestras Biblias, segunda de Tesalonicenses. No sé cómo voy de tiempo, pero no voy a marear mucho más. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, para los que están con cara rara, sí, está en la Biblia. Léanla en sus casas. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer versículos del 13 al 17. Cuando lo tengáis, decís, ¿lo tengo? Decís, lo tengo, lo tengo. Que me gusta tener micro, ¿eh? Muy bien, ¿estamos todos? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, a la gente de Tesalónica, ¿no? Dice, hermanos, amados por el Señor. Voy a repetir esto, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio, para salvación. Os ha escogido a vosotros para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Ah, esas palabras sí nos gustan. Esas de arrepentido nos gustan menos, pero esta está muy bien, ¿verdad? Primera de Pedro 2:9, la tengo por aquí. Mas vosotros, tú, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que Dios piensa de ti. Tú pensarás, yo no soy capaz, yo no sé hablar, a mí me da vergüenza, yo no sé cómo voy a hacer, pero Él piensa esto de ti. Y aquí hay una cosa, hay un factor, y es que nosotros por el camino no nos podemos rendir, pero Dios no. Si Dios te ve así, te va a seguir viendo así hasta siempre, porque te creó de esa manera. Entonces, aquí ya el único factor, como veíamos con Gedeón, como vemos con Moisés, como vemos con tanta gente, es que Dios te está diciendo una y otra vez, de cierto te digo, de cierto te digo, de cierto te digo. Y quizá lo sigue haciendo o quizá se enoja, como dice ahí en el cuarto versículo que hemos leído con Moisés, ¿no? Pero no va a cambiar su plan para ti. Entonces, todo lo que no sea decir que sí a Dios va a ser dar vueltas en círculo. No vas a avanzar, no vas a llegar a lo que Dios ha preparado para ti si no le dices que sí. Y no hay más camino. Bueno, hay caminos lejos de Dios, ¿no? Pero si quieres estar con Dios no hay más camino. Es el que Él ha preparado. Entonces, yo quiero que te puedas poner en pie. No me voy a extender más.
quiero invitarte, si puedes poner música por ahí atrás, quiero invitarte a que te relajes. Hoy la he hecho cortita para que tengamos tiempo suficiente, no estemos presionados con el de las 12, y que puedas pensar en esa lista de limitaciones que has hecho antes. Piensa en las cosas que crees que tú no eres capaz, en las cosas que crees que tú no vas a poder llegar, las cosas que crees que no van contigo porque tu situación es diferente. Todas esas cosas que hayas podido meter en la lista o incluso si se te ocurren más. Yo te invito a que tú puedas pasar aquí, que está disponible. No va a poder llegar muy lejos porque está decorado, pero te puedes poner por la zona y entregar a Dios en el altar esas limitaciones. ¿Por qué? Porque no son tuyas. Tú puedes decir, yo no sé hablar, eso no es algo tuyo. Tú puedes decir, yo no voy a llegar lejos, eso no es algo tuyo, porque Dios no te creó así. Moisés también lo pensaba y nosotros también lo hemos pensado muchas veces, pero no es algo nuestro. Porque Dios lo que ve en nosotros es ese Moisés que hemos definido, que se para firme ante Faraón, que confía y se abre el mar en dos, que sigue cuidando a su pueblo con amor. Eso es lo que Dios está viendo en cada uno de nosotros. Amén. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú no nos has llamado por nuestras capacidades, Señor. Tú no nos has llamado porque somos buenos en algo o porque valemos para algo en especial, Señor. Tú nos has llamado, Señor, para que podamos ver lo que somos capaces de hacer a tu lado, Jesús. Tú no estás pidiendo de nosotros las capacidades, sino estás pidiendo que te digamos que sí, para tú poder hacer tu obra en nosotros, Señor. Y por eso te damos gracias, Señor, porque no depende de nosotros que fallamos, que caemos, que somos débiles, Jesús, sino que eres tú conduciéndonos, Señor, hacia ese llamado. Padre, te damos gracias, Jesús. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu llamado. Y esta mañana, Señor, queremos venir aquí al altar, Jesús, a entregarte, Señor, nuestras excusas, a entregarte nuestras limitaciones, Señor. Padre, queremos que te muevas con poder. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de los que ha tomado esa decisión de venir aquí adelante a decirte que sí. Bendice, Señor, cada una de las determinaciones, Padre, porque como veíamos en los requisitos, lo único que tú necesitas es disposición. Lo único que necesitas es amor por Dios. Lo único que necesitas es humildad. Y nosotros no venimos aquí porque nos consideramos aptos, Señor. Es porque necesitamos que tú nos uses, porque queremos vivir esa vida de milagros a tu lado, Señor. Queremos vivir confiando en ti, Jesús. Queremos hacer real todas estas cosas sorprendentes que leemos en la palabra, Señor, porque creemos que no es algo de la antigüedad, Jesús. Tu palabra dice, Señor, que mayores cosas que estas haremos, Señor. Y por eso hoy estamos aquí adelante, Señor, para pedirte que nos uses, Señor, para decirte, heme aquí, Jesús. Para decirte que nos limpies, Señor, que limpies nuestra mente de todo argumento que nos crea sentir incapaces, que nos crea sentir que no podemos llegar, que no podemos hacer, Señor. Rompe con toda barrera, con todo paradigma, Señor, que no viene de ti. Tu palabra dice que derribemos todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo Jesús. Por eso te pedimos que transforme nuestro entendimiento, como dice en Romanos, Señor. Transforma nuestra mente para entender cómo es tu voluntad, buena, agradable y perfecta. Señor, estamos necesitados de ti. Y por eso en esta mañana te pedimos que nos uses, Señor, que nos limpies. No queremos ser asistentes de tu iglesia, Señor. Queremos ser iglesia. Queremos cumplir tu voluntad, Jesús. Queremos llevar tu luz a todo el que lo necesita, Padre, en el nombre de Jesús. Derrámate, Señor, en tu nombre poderoso, Jesús.